Hola amigos de la historia. En el vídeo anterior hablamos de los primeros pueblos que habitaron la península ibérica, desde los tiempos prehistóricos hasta la cultura de El Argar. Pero hoy damos un gran salto en el tiempo para adentrarnos en la historia de los íberos, el primer gran pueblo de la península con una identidad propia. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿Y qué relación tuvieron con otros pueblos? Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrirlo. Para entender a los íberos, primero tenemos que situarnos en el tiempo. Estamos entre los siglos VI y I a.C. Mientras en Grecia florecían las polis y Roma apenas era un reino en expansión, en la península ibérica ya existía una cultura avanzada y bien organizada, la civilización íbera. No eran ni un solo reino ni una única nación, sino un conjunto de pueblos que compartían lengua, costumbres y creencias, y que habitaban principalmente el este y el sur de la península, desde el actual sur de Francia hasta Andalucía. Su origen es un misterio. Algunos historiadores creen que los íberos son una evolución de los pueblos que habitaban la península desde el Neolítico, mientras que otros sostienen que recibieron una fuerte influencia de colonizadores del Mediterráneo, como los fenicios y los griegos, que trajeron consigo avances tecnológicos y culturales. Lo cierto es que los íberos adoptaron muchas innovaciones, pero mantuvieron su identidad propia. Los íberos vivían en comunidades organizadas en ciudades-estado amuralladas, muchas de ellas situadas en lo alto de colinas para facilitar su defensa. Algunas de las más importantes fueron Ilici en Elche, Arse en Sagunto y Cástulo en Jaén. Sus casas eran rectangulares de adobe y piedra y estaban agrupadas en torno a calles bien definidas. Su sociedad estaba fuertemente jerarquizada. En la cúspide se encontraban los aristócratas y jefes guerreros, seguidos de los comerciantes, artesanos y agricultores. La esclavitud también existía, aunque no con la brutalidad que se veía en otras civilizaciones. Uno de los aspectos más fascinantes de los íberos era su sistema de escritura. Desarrollaron una lengua propia, aún no completamente descifrada, y utilizaban signos para escribir en placas de plomo y cerámica. Su alfabeto tiene influencias fenicias y griegas, lo que demuestra el contacto que tuvieron con otras culturas. También eran excelentes artesanos. Fabricaban cerámica de gran calidad, como la famosa cerámica pintada de Liria, y eran expertos en la metalurgia, creando armas y joyas de gran precisión. Además, producían tejidos y otros bienes de lujo que comerciaban con griegos, cartagineses y otros pueblos mediterráneos. Una curiosidad interesante es que los íberos no utilizaban moneda en todas sus transacciones. Gran parte del comercio se realizaba mediante trueque, aunque con la llegada de los griegos y cartagineses empezaron a acuñar sus propias monedas con inscripciones en su lengua. Y si hay algo por lo que los íberos eran temidos, era por su capacidad militar. Eran guerreros fieros, con una cultura bélica muy arraigada. Sus armas eran avanzadas para la época. Tenían espadas de antenas, falcatas, lanzas y escudos de madera forrados de cuero. Su caballería era especialmente temida, y su táctica de emboscadas los hacía formidables enemigos. Además, los íberos no solo luchaban por su cuenta, a menudo eran contratados como mercenarios por cartagineses y griegos debido a su habilidad en el combate. Durante las guerras púnicas, muchos íberos pelearon tanto para Cartago como para Roma, lo que llevó a que se enfrentaran entre ellos en distintos bandos. Tengamos en cuenta que los íberos no vivían aislados. Mantuvieron contacto constante con fenicios, griegos y cartagineses, de quienes aprendieron nuevas técnicas de navegación, construcción y guerra. Muchas ciudades íberas establecieron alianzas comerciales con estos pueblos, vendiéndoles metales, sal y productos agrícolas. Sin embargo, la llegada de los cartagineses y posteriormente de los romanos cambió por completo su destino. Durante las citadas guerras púnicas, los íberos se dividieron. Algunas tribus se aliaron con Cartago, mientras que otras apoyaron a Roma. Esto los debilitó y finalmente, tras la Segunda Guerra Púnica del 218 al 201 a.C., Roma comenzó la conquista de Hispania. Quizás uno de los aspectos menos conocidos de los íberos es su religión y su relación con el más allá. Su panteón estaba compuesto por diversas deidades, muchas de ellas relacionadas con la guerra, la fertilidad y la naturaleza. Uno de los dioses más destacados era Betatún, vinculado a la protección de los guerreros. Los íberos realizaban rituales funerarios complejos. Se han encontrado tumbas con ricos ajuares funerarios, lo que sugiere que creían en una vida después de la muerte. Algunas tumbas contenían armas, joyas y objetos de uso diario, indicando que los fallecidos eran enterrados con lo que podrían necesitar en el más allá. También eran frecuentes los santuarios al aire libre.
donde realizaban ofrendas de cerámica, armas y figuras votivas. Un ejemplo de ello es el santuario de Collado de los Jardines en Jaén, donde se han hallado cientos de exvotos, pequeñas figuras de bronce que representaban a los devotos y sus peticiones a los dioses. Otro aspecto llamativo es que los íberos practicaban el sacrificio animal en ciertos rituales religiosos. Estos sacrificios podían formar parte de celebraciones para asegurar buenas cosechas, protección en la batalla o incluso para conmemorar a los difuntos. Y hablando de difuntos, vamos a ver cómo con la llegada de los romanos el destino de los íberos quedó sellado. Tengamos en cuenta que la conquista romana de los territorios íberos no fue inmediata. Roma tuvo que enfrentarse a una resistencia feroz, especialmente en ciudades como Sagunto y Numancia. Los íberos utilizaron tácticas de guerrilla y defensa prolongada que pusieron en aprietos a los romanos durante décadas. Sin embargo, la superioridad militar de Roma terminó imponiéndose, y poco a poco las ciudades íberas fueron cayendo bajo su control. Y es que, a medida que Roma avanzaba, los íberos fueron asimilados en su sistema. Adoptaron el latín, las costumbres romanas y muchos incluso llegaron a convertirse en ciudadanos romanos. Sus dioses, su cultura y su escritura desaparecieron con el tiempo, integrándose en el mundo romano. Para el siglo I después de Cristo, la civilización íbera había desaparecido como entidad independiente. Aunque los íberos dejaron de existir como pueblo, su huella sigue viva. Sus armas, sus esculturas y su arte han llegado hasta nosotros. La famosa Dama de Elche es una de sus piezas más icónicas. Además, muchas de sus costumbres y conocimientos en agricultura y metalurgia fueron adoptados por los romanos y sobrevivieron en la península durante siglos. Los íberos marcaron el inicio de la historia documentada de la península ibérica. Su legado, aunque absorbido por Roma, fue una base fundamental para la cultura hispana que surgiría después. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario. ¡Hasta la próxima!